Muy buenas noches, hermana Ana, hermana mayor, compañeros de la Junta de Gobierno, representantes del Ayuntamiento de Pozo Blanco, hermanos y hermanas de Jesús y amigos todos, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo al segundo de los días de estas jornadas de Historia y Patrimonio, 4 siglos de presencia de Jesús Nazareno en Pozo Blanco, que ha organizado la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y vamos a celebrar durante todo este mes de octubre, como ya venimos anunciando y repitiendo a través de distintos medios de comunicación. Por cierto, gracias también a los medios de comunicación que estáis presentes aquí esta noche y que estáis dando difusión a este trabajo que desde la Junta de Gobierno de la Hermandad de nuestro Padre Jesús pues, se planteó hace ya unos 3 años y que por fin hemos podido culminar en este mes de octubre. Por supuesto, darle las gracias también de antemano a Félix Ruiz Cardador, nuestro hermano cofrade y conferenciante de hoy, y como no, Antonio Manuel Caballero, que va a ser su presentador. Yo simplemente agradeceros a toda vuestra presencia y darle paso ya a ellos, que son los protagonistas de esta noche. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Como ha dicho Ángel, también saludamos a los que nos siguen a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Como dice la letra del poema relacionado con un episodio de la vida de Santa Teresa de Jesús, ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno. Así que empezamos encomendándonos a nuestro Padre Jesús Nazareno en esta, su casa, al comenzar la segunda sesión de las Jornadas de Historia y Patrimonio, 4 siglos de presencia de Jesús Nazareno en Pozo Blanco. Nos convoca nuestra hermandad para profundizar en el legado recibido y para tener un acercamiento a una interpretación rigurosa de la historia y del patrimonio, propiciando su conocimiento, divulgación y conservación. Legado recibido que aún en el largo tiempo transcurrido desde la fundación de la Hermandad, ya por 1605, es decir, 416 años después, nos aguarda todavía sorpresas y elementos de valor como los que vamos a descubrir esta noche de la mano de nuestro interviniente. Se trata de Félix Ruiz Cardador, periodista, con la conferencia titulada Los Hernán Ruiz, una saga de leyenda en el Renacimiento cordobés. Félix Ruiz Cardador nació en Pozo Blanco en 1976 y se formó en el Colegio Salesiano San José. Cursó secundaria en el Instituto Los Pedroches, bachillerato en el Colegio La Salle de Córdoba y periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Sus primeros pasos como reportero los dio en cabeceras como Diario Córdoba, El Adelanto de Salamanca y ABC, aunque el grueso de su trayectoria lo ha realizado en el Grupo Yolí, para el que ha trabajado durante casi 2 décadas. Durante ese periodo ha sido redactor jefe del Día de Córdoba y jefe de Cultura del diario Málaga Hoy, ambos del mencionado grupo editorial gaditano. Durante varios años escribió la columna de opinión diaria La Vida Vista, que se publicaba en estos diarios de Córdoba y Málaga y también en otros rotativos, como Diario de Sevilla, Diario de Cádiz o Granada Hoy. En 2018, Félix emprendió una nueva etapa en la que compatibiliza su labor como consultor de comunicación independiente en las provincias de Córdoba y Sevilla
con colaboraciones en el diario ABC y la revista Esquire Spain. Actualmente publica de forma semanal un reportaje de divulgación histórica y cultural en ABC, donde también ejerce la crítica teatral. A esa labor periodística se unen sus trabajos puntuales como gestor cultural, con labores como la de ser comisario de exposiciones o coordinador de distintos ciclos dedicados a la divulgación de la historia andaluza. Durante el año en curso, nuestro paisano, por designación del Ayuntamiento de Córdoba, ejerce como coordinador de los actos del centenario del pintor Ginés Liébana, miembro del grupo Cántico, aún vivo y en activo, y que es hoy el decano de los pintores españoles. También es miembro del grupo Córdoba Contemporánea, formado por una decena de artistas y que, con su exposición Islas al Mediodía, comisariada por nuestro conferenciante, batió el año pasado el récord de asistencia en la Sala Vincorsa de Córdoba Capital, que es el principal espacio que tiene el Ayuntamiento de Córdoba dedicado al arte actual. A lo largo de su carrera también ha ganado premios periodísticos como el Córdoba de Periodismo Gastronómico en su modalidad de prensa escrita o literarios como el Hilario Ángel Calero de Poesía del Ayuntamiento de Pozoblanco. El interés por la arquitectura lo mantiene desde la infancia, pues se crió en una familia pozoalbense dedicada a la distribución de materiales de construcción y la promoción de obras y, claro, acompañaba a su padre en diferentes mediciones. En cuanto a la historia, reconoce que también le viene esa afición de la niñez y de sus padres, ambos lectores y personas que le han inculcado el amor por el arte, la literatura, la historia y el patrimonio, tanto en sus conversaciones diarias como en diferentes viajes por distintos territorios de España y de Andalucía, sin olvidar los numerosos recorridos por los principales elementos patrimoniales de Los Pedroches o de la vecina Badajoz. Félix Ruiz Cardador, hermano de esta hermandad, de nuestro Padre Jesús Nazareno, desde la infancia, realizó el guión documental que se grabó con motivo del 400 aniversario de la hermandad, el guión de ese documental. Félix nos presenta esta noche un apasionante asunto que nos acerca a una singular saga familiar de arquitectos y maestros de cantería, los Hernán Ruiz, introductores del Renacimiento, con su ámbito creativo en Andalucía, y cuya obra de uno de ellos, de un Hernán Ruiz, ahora Félix nos contará, llegó hasta aquí. La tenemos aquí, la tienen delante de sus ojos, el retablo de Jesús Nazareno, a la vez que nos dejaron otras obras en la comarca. Un retablo con una historia detrás muy interesante y que ha pervivido cobijando a la imagen tantas veces al día venerada de Jesús Nazareno y con la custodia de las hermanas hospitalarias. Félix, en nombre de la hermandad, muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Lo primero que quiero es dar las gracias a Antonio Manuel Caballero, que es amigo y compañero desde hace muchos años en las labores del periodismo. Hemos coincidido en diversas etapas, en muchos sitios, y la verdad que le tengo una gran admiración y para mí es un orgullo y una diferencia que él esté aquí hoy con nosotros. En segundo lugar, agradecer por supuesto a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la que, como decía Antonio, soy hermano desde la infancia y la relación que mantengo con la cofradía pues no es solo mía, sino que ha sido de mi familia al completo, ¿no? O sea, mis recuerdos con la hermandad y con la imagen de nuestro Padre Jesús y con la devoción a nuestro Padre Jesús pues recorren mi vida entera, ¿no? Tanto mi abuela, cuando la veía venir todas las mañanas a su misa muy temprano, mi abuelo, cuya túnica de nazareno es la que yo he heredado y que tiene mucha historia familiar, mi madre, que mantiene una vinculación y en general toda mi familia una vinculación muy estrecha con la cofradía. Por lo tanto, venir aquí siempre es como estar en mi casa, ¿no? Y nunca me puedo sentir en lugar ajeno.
Después también decir que la cofradía me hace encargo de vez en cuando, y yo creo que siempre pienso para mí que confían más ellos en mí que yo en mí mismo, ¿no? Porque me hacen a menudo salir un poco de mi zona de confort, que dicen ahora los modernos, ¿no? De la zona de confort, y meterme en aventuras que quizás no son estrictamente lo que es mi competencia habitual laboral, ¿no? Pero cuando uno está en una cofradía está para ayudar en lo que se le pida, y más si son terrenos, digamos, aledaños a lo que uno hace, pues por supuesto que hay que decir que sí, y yo esta noche pues trataré de hacerlo lo mejor posible sobre un tema que considero que es apasionante. Por último, dar las gracias también al Ayuntamiento de Pozoblanco por divulgar estas jornadas, por apoyarlas. Creo que no hay pueblo que pueda crecer sin conocer sus raíces, sin conocer su pasado. Conocer la historia es fundamental, ya hablaré algo de ello un poquito al final. Pero bueno, que muchas gracias por llevar a través de la televisión municipal, de las redes sociales, este ciclo de conferencias, mientras más lejos mejor, y que lo pueda ver mucha gente que a lo mejor por motivos de salud o por cualquier otro motivo pues lo puede ver desde casa si no puede desplazarse. Por centrar la conferencia gira alrededor, como decía Antonio Manuel, del retablo que tenemos detrás, de este retablo manierista. Pero en verdad lo que voy a hacer es algo que a mí me gusta mucho, que es conectar a través de la historia muchos elementos del presente, conectarlos con el pasado. Eso nos permite ampliar la vida. Al final la vida la vivimos una vez, pero se puede vivir la vida con mucha amplitud o con poca amplitud. A veces vivimos solo lo cotidiano y se nos queda pues lo cercano, ¿no? Pero la historia, al igual que muchísimas otras cuestiones, nos permiten abrir ventanas a otro tiempo. En el caso de la historia nos abre una ventana al tiempo pasado, y cuando vamos paseando por las calles de Pozoblanco no solo estamos paseando por el pueblo de hoy, estamos paseando también por el pueblo de ayer, ¿no? Pues lo mismo pasa con las obras de arte y con todos los objetos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es conectar lo que es la historia de este retablo con su autor y con su familia, ¿no? que él es solo un miembro más de una larga familia, como ahora vemos, dedicada a la arquitectura y a la construcción y el arte. Aclarar también que yo no soy historiador, soy divulgador, y dejar muy claro que en la historia los fundamentales no somos los divulgadores, son los historiadores. Aquí tenemos a Luis González, un magnífico historiador. Ellos son la clave de la historia. Los divulgadores en el mundo anglosajón son más valorados, en el nuestro poco a poco lo vamos siendo, pero creo que aunque no, digamos que el centro, ¿no?, de la historia, y los que estamos en los medios de comunicación tenemos una posibilidad de transmitir, de hacer de correa de transmisión de ese conocimiento y ponerlo al lector en un lenguaje y de una manera atractiva que permita que ese conocimiento llegue a la sociedad. O sea, que quede claro que yo no soy historiador, que soy divulgador, pero voy a intentar hacer desde lo que es mi función divulgativa, acercarme a esta historia de este retablo y de la saga de los Hernán Ruiz. Vamos a empezar hablando de la Córdoba del siglo XV y XVI, que es el contexto general en el que esta familia crea su gran leyenda, ¿no?, que lo introduce de lleno en la historia del arte universal. La Córdoba de los siglos XV y XVI, Córdoba había sido conquistada por Fernando III el Santo en el siglo XIII, o sea, hace 250 años ya que se ha conquistado la ciudad. Y aunque al principio hubo un afán constructor, que son las iglesias fernandinas de Córdoba, hubo un parón grande en el desarrollo de la ciudad durante más de un siglo, debido a que los conflictos que había con el reino de Granada, todavía bajo dominio musulmán, pues hacían que principalmente los fondos económicos se destinasen al conflicto bélico, ¿no?, y hubiese pocos fondos para otro tipo de actividades, ¿no? La conquista de Granada en 1492 crea un nuevo contexto, ¿no? Hay un hecho interesantísimo, que es que se crea una paz que no había existido durante siglos, hasta el punto, por ejemplo, que las murallas de Córdoba, que se ven ahí en esta ilustración del siglo XVI, no fueron necesarias de volver a usarlas hasta el siglo XIX, principios del XIX, cuando la invasión napoleónica.
la invasión de los franceses. O sea, se vivió un periodo de paz larguísimo y aquí estamos al principio de ese periodo de paz. Es verdad que hubo revueltas, pero no fue nunca ya lo que había sido la época de que estaba la raya, la frontera del Reino de Granada con Córdoba, estaba en la zona de la Subbética y estaba muy cerca de Córdoba capital. Entonces vivimos una época de expansión en la que no solo la agricultura, que era entonces y lo sigue siendo hoy el sector fundamental de la economía de Córdoba capital, aunque veamos que el turismo, no, el Producto Interior Bruto de Córdoba capital depende fundamentalmente, igual que de la de nuestros pueblos, de la agricultura. Pero bueno, se van creando nuevos sectores de la artesanía, del guadamecí, el cordobán, muy características, empiezan a desarrollarse la seda, el comercio de tela, de algodón de lana, en fin, hay una incipiente, no se puede decir industria, pero sí artesanía que le va dando un vigor comercial a la ciudad. En ese contexto también hay una expansión, no de la ciudad dentro de sí, la ciudad que vemos de esa Córdoba de esa época es una ciudad pequeña, ahora veremos la población, cómo evoluciona, y estaba dentro de las murallas, no tenía nada que ver con la Córdoba califal, que fue muchísimo mayor y que estaba muchos barrios fuera de las murallas. Esta Córdoba básicamente estaba dentro de las murallas, en dos barrios, uno era la villa, que era la zona que había sido la Córdoba romana, y el otro que era la Serquía, que se llama igual ahora, que era la parte que se había ampliado con la muralla hacia la zona del Marrubial, la zona por la que entramos desde Pozoblanco hacia Córdoba, y las Ollerías, lo que ahora son las Ollerías, que son los dos barrios que tenía la ciudad y no tenía más. Eso se ve muy bien en la población, de que en 1530 Córdoba capital tenía 28.000 habitantes, o sea, estamos hablando de una ciudad que era un poquito mayor que el Pozoblanco actual. Pero el siglo, vemos la expansión de que en 1561 ya está en 42.000, en el 71 54.000, en el 87 empieza la reducción porque en la parte final del siglo hay un problema de carestía por malas cosechas y también problemas tan actuales de pandemia y pestes, ¿no? Entonces vuelve otra vez. Pero si vemos que esos años, que son exactamente desde 1500 hasta finales del siglo XVI, es donde se va a desarrollar, digamos, la parte central de los Hernán Ruiz, vemos que es una zona de expansión, lo que también permitió que hubiese un dinamismo económico que permitía esas inversiones, por supuesto, porque no hay posible arquitectura sin dinero, o sea, siempre que haya un proceso vigoroso en la arquitectura es porque hay un vigor en la economía, ¿no? La arquitectura requiere mucha inversión y siempre se da en periodos de expansión, ¿no? Como fue el caso. Después, por otro matiz, decir que esta historia, de esta parte de la historia de Córdoba, es quizá de las menos conocidas. Córdoba, aunque hay historiadores que se dedican a ella, muy buenos, pero el interés está casi puesto en dos puntos. Uno es Al-Ándalus y sobre todo el Califato Omeya, el periodo, digamos, más exótico y brillante, y otra es la Córdoba romana, con menos interés, pero también tiene mucho. Sin embargo, la Córdoba cristiana, que se da después de la Reconquista, salvo momentos como los Reyes Católicos, la existencia de Cristóbal Colón, pues no se le da tanta importancia. Aún así hay personajes como Luis de Góngora o como Juan de Mesa, el escultor, Luis de Góngora, el escritor, que trascienden esa falta de foco, ¿no? De que a veces el foco alumbra mucho más hacia otras etapas de la historia, ¿no? Pues ese foco muchas veces sí se detiene en algunos personajes, y uno de esos personajes son precisamente los Hernán Ruiz, especialmente, como veremos ahora, Hernán Ruiz II, como figura del Renacimiento andaluz. Vamos a ver un poquito la genealogía de esta familia. No sé si está el puntero por ahí. Vamos a ver. Para que veamos, generalmente los Hernán Ruiz, que poco a poco vamos a ir hasta Hernán Ruiz III, que es el autor del retablo que tenemos justo detrás, pero vamos a ver un poquito cómo es la familia. Generalmente la historiografía decía, empezaron diciendo que eran Hernán Ruiz I y Hernán Ruiz II, después Hernán Ruiz III, pero después se han ido dando cuenta, o nos vamos dando cuenta por los hallazgos y también por las intervenciones arqueológicas, de que no son ni el tercero, ni el primero, ni el segundo, sino que tenían muchos antecedentes en la cantería y en los oficios relacionados con la construcción. Eso ocurre también en Pozoblanco con la familia de Torres, ¿no? O sea, son profesiones que a lo largo de los siglos trascienden y en este caso llegan hasta nuestros días. Aquí tenemos a Hernán Ruiz I,
que es conocido como Hernán Ruiz el Viejo, ¿vale? Y si vemos, tiene una gran serie de antecedentes que, aunque no fueron maestros mayores de la Catedral de Córdoba, de la Mezquita Catedral, sí que fueron canteros y participaron en obras de importancia. De hecho, trabajaron también en las primeras obras que se hicieron antes de que se hiciese la actual Catedral de Córdoba, en las obras que se hacían en la mezquita. Sin duda el más importante es su padre, Gonzalo Rodríguez, que ahora lo explicaré, pero bueno, lo que quiero es que quede claro que la saga, cuando hablamos de la saga, no son solo 3 personas, sino que son muchas más, que venían de antes. Hay que ver lo que son su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y su tío tatarabuelo estaban dedicados. Y si miramos allá a la izquierda vemos que también su hermano era cantero, aparte de que tuvo otros hermanos, como hoy lo vemos, religiosos, que ahora veremos que también fueron uno de ellos importante en una circunstancia histórica. Y la de Hernán Ruiz II, que vemos Hernán Ruiz II en segundas nupcias, Hernán Ruiz I en segundas nupcias va su hijo, uno de ellos es Hernán Ruiz II. Se casó en primeras nupcias, tuvo una hija y después enviudó y en segundas nupcias es cuando nace Hernán Ruiz. No he puesto la genealogía de Hernán Ruiz para abajo porque es muy sencilla. O sea, Hernán Ruiz II es el padre de Hernán Ruiz III, que es el padre a su vez de Hernán Ruiz IV. Por ahí ya no hay mucha más confusión. Pero bueno, lo que quiero que quede claro con esto es que cuando hablamos de sagas no hablamos solo de lo que generalmente mucha gente conoce como los 3 Hernán Ruiz, sino que fueron muchísimos más. Vamos a ver a Gonzalo Rodríguez, que es el padre de Hernán Ruiz el Viejo. Vamos a ver a 4 Hernán Ruiz. 3 Hernán Ruiz y el padre de Hernán Ruiz el Viejo, que es Gonzalo Rodríguez. Con los nombres y los apellidos, eso nos lo explica muchas veces José Luis González, no podemos seguir nuestro criterio actual, porque allí no tenían la obligación de poner el primer nombre del padre y el segundo de la madre. O sea, los apellidos los encontramos cambiantes y eso es muy posterior cuando ya se establece lo del primer y segundo apellido del padre y la madre, que ha sido hasta la única opción hasta hace muy poco que ya se pueden alternar, ¿no? En San Nicolás de la Villa, Gonzalo Rodríguez se sabía que estuvo en las obras de la mezquita, las obras previas a la construcción de la actual catedral, y también en San Jerónimo de Valparaíso, el monasterio precioso que hay en las afueras de Córdoba, saliendo en la zona de Medina Zahara. Pero también recientemente se ha descubierto, y por eso creo que es un personaje sobre el que no se ha puesto todavía el foco con la importancia que requiere. Se ha descubierto que la iglesia de San Nicolás de la Villa de Córdoba, que está en el Gran Capitán, en las proximidades del Gran Teatro, pues también ha aparecido las marcas de cantería que le ponían los canteros a su trabajo. Ha aparecido que la obra era suya. De hecho, se creía que esta iglesia, San Nicolás, tenía, como otra iglesia, se había construido sobre antigua mezquita musulmana, y no es cierto, ¿no? Los últimos trabajos, que ha acabado hace como un año, se ha descubierto que era de planta nueva y que su principal hacedor pues fue Gonzalo Rodríguez. Lo que a este hombre, que por ahora ha tenido el foco muy bajito, yo creo que en los próximos años también se le va a ir ampliando el reconocimiento y el conocimiento, o es una sensación por lo menos que tengo. Ahí vemos la torre de San Nicolás, tanto en una estampa antigua como una foto más actual. Pasamos ya, porque son muchos, a Hernán Ruiz el Viejo, o Hernán Ruiz I. Hernán Ruiz I, se ha dicho, nace, bueno, el año de nacimiento no se sabe, más o menos se cree que fue en torno a 1478 o 1479. En Internet pueden encontrar todavía muchísimos sitios que nació en Burgos, no es cierto, nació en Córdoba, venía de una familia cordobesa, y lo que decía de su hermano clérigo tuvo que hacer el obligado paso de la limpieza de sangre, y en el documento de limpieza de sangre del hermano donde se ha encontrado que viene que sus padres eran cordobeses y que él era cordobés, ¿no? Su formación, pues ellos tenían, todos los Hernán Ruiz van a tener una ventaja, que es que se forman desde niños en casa de canteros y arquitectos, o sea, lo ven desde la cuna y lo llevan hasta la tumba, en todos los casos es igual. Él se crió o empezó a formarse en las obras de San Jerónimo de Valparaíso con su padre. De hecho, cuando muere el padre acaba en la portada. Y después va a desarrollar un estilo muy personal. Él empieza en el gótico, pero va a ser un personaje fundamental dentro de la saga y dentro del arte andaluz o español, porque él es el introductor de las primeras ideas del Renacimiento, las va fundiendo, aunque no llega a ser renacentista en sentido puro,
va fundiendo con su estilo gótico, lo que ha llamado Villar Movellán, el profesor Alberto Villar Movellán, que estará aquí en las próximas semanas, lo ha llamado, yo creo que con acierto, un gótico humanista, ¿no? Porque fundamentalmente es gótico, pero ya van entrando las corrientes humanistas del Renacimiento. Fue maestro mayor, es el primero de la saga que va a ser maestro mayor de la catedral, en el año 1502, ¿vale? Con los albores del siglo XVI, entra de maestro mayor de la catedral. Al principio hace obras exteriores entre el año 1505 y el 1514. Son obras que, bueno, que le van sirviendo, ¿no?, como experiencia para lo que luego va a ser su gran labor, ¿no? Y desde el 14 hasta el 23 también trabaja en capilla, digamos, de la zona externa de la catedral. Lo importante llega en 1523, que es cuando el obispo Alonso Manrique, que era un protegido estamos ahora ya el periodo del padre más del tránsito a la Austria, y ahora ya estamos en la época del emperador Carlos I. Alonso Manrique, que era protegido de Carlos I, pues decide ampliar la catedral. Los cristianos, cuando habían llegado a Córdoba en la Reconquista, lo que hicieron fue hacer dentro de la mezquita, en vez de como en otras que las tumbaron, o sea, las derribaron, ante la magnificencia de la mezquita Aljama, pues decidieron mantenerla y darle uso de liturgia cristiana. La cuestión es que de primera hicieron una catedral pequeña, ¿no?, para poder hacer sus oficios religiosos, pero claro, con el crecimiento de la ciudad necesitaban más espacio. Entonces, Alonso Manrique convenció a Carlos I, con la oposición del Cabildo Catedralicio, que se oponía y hubo bastante conflicto en la ciudad, lo convenció de que se hiciesen reformas estructurales dentro de la mezquita para convertir lo que es la actual catedral dentro de la mezquita, de la antigua mezquita Aljama de Córdoba. Eso se da, como digo, en el año 1523, y coincide que el arquitecto que estaba responsable de la obra de la mezquita, pues Hernán Ruiz I, al que se le encarga que empieza a construir lo que va a ser la Catedral de Córdoba. Una catedral que todavía hoy hay mucha gente que polemiza, ¿no?, sobre su necesidad o si fue un acierto o no. Se cuenta que Carlos I después se arrepintió de lo que habían hecho, pero más allá de eso, que son circunstancias que no podemos analizar con presentismo desde el presente, sino de las circunstancias históricas y sus conocimientos del momento en el que ellos tomaron aquellas decisiones. Lo que está claro es que la Catedral de Córdoba fue fundamental en el desarrollo de las ideas renacentistas y de estilos después como el manierismo. Fue fundamental y sigue siendo un referente, más allá de su origen, sigue siendo también un referente de estos siglos, ¿no?, y de estos periodos. Aparte de, bueno, Hernán Ruiz en la catedral va a hacer, pues, hace el dibujo de la cruz, lo que es la planta de la catedral, y empieza le pilla ya en una edad en la que ya le han llegado influencias de lo que está siendo el Renacimiento en Italia. Entonces aquí ya se empiezan a ver los primeros rasgos de las nuevas tendencias y esa fusión, y es donde se empieza a ver ese gótico humanista. Hace poco entrevistaba a una profesora de la Universidad de Córdoba, Ángeles Raya, y me decía, Hernán Ruiz, bueno, ella me decía, él conocía muy bien las proporciones y las medidas, la evolución del edificio y sus diferentes ampliaciones, y utilizó las quiblas para sujetar la nueva estructura. Entre otras decisiones, optó por bajar el terreno y luego pensó en una proporción para la planta, que consistía en que el lado mayor fuese 2 veces más grande que el lado menor. En ese rectángulo escribió una cruz, que es donde hoy se encuentra la catedral. En cuanto al estilo, las primeras intervenciones en un lenguaje gótico muy personal, aunque enriquecido con espectaculares relieves. Utilizó allí un lenguaje en el que interactúa su percepción personal con el edificio musulmán en el que intervenía. Usa las mismas columnas que ya existían y las une unas con otras de forma muy cuidadosa. A ello se unió la influencia del nuevo obispo cuando se sustituyen al promotor, digamos, de la obra, que fue el salmantino Juan Álvarez de Toledo, que llegó a Córdoba con ideas humanistas en su bagaje, fundamentales para el Renacimiento. Influyó de forma decisiva este prelado a Hernán Ruiz el Viejo en el diseño de la capilla mayor, de su espectacular bóveda y de los 4 pilares que la sostienen.
O sea, estamos viendo que la Catedral de Córdoba, más allá de cualquier polémica que se quiera establecer ahora, con miradas, como digo, presentistas, fue absolutamente fundamental en la introducción de ideas renacentistas en Andalucía. Hernán Ruiz I, por no extendernos más, fue, aparte de esas obras, pues aquí vemos la iglesia de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque, que es curioso porque es una obra que es fruto de los dos, del padre y del hijo. La empieza el padre y la acaba el hijo. O sea que también trabajó en la provincia y en nuestra comarca. Tiene también la sacristía la obra de la iglesia de la Asunción de la Rambla y, en fin, en distintos monasterios de Córdoba. No fue solo un arquitecto en la catedral, sino como todos lo van a ser, son arquitectos de obras religiosas a lo que él designaba el obispado, ¿no? Entonces no eran solo la mezquita, sino que también eran arquitectos en numerosas obras en la provincia, y ahora veremos a Hernán Ruiz que no solo en la provincia, sino en toda Andalucía. Hernán Ruiz I muere en 1547 y le sustituye directamente en el cargo de maestro mayor de la Catedral de Córdoba su hijo Hernán Ruiz II. Ahora sí estamos ante el que es el más legendario miembro de esta saga de artistas. Su infancia y formación pues se da el mismo caso que en el de su padre. Se cría en las obras que hacía su padre, ¿no? O sea, tenían la escuela en casa, ¿no? No tenían que irse muy lejos para aprender ellos arquitectura porque tenían al catedrático en su casa. La diferencia que vemos con Hernán Ruiz II respecto a Hernán Ruiz I es que ya no es el cantero que era el abuelo, ya no es solo el arquitecto que era el padre, ahora estamos ante un intelectual renacentista. Es un hombre que se lee los tratados de Vitruvio, el tratado de Alberti, tenía intereses culturales mucho más profundos, mucho más rigurosos que sus antecesores. Eso también después lo va a plasmar en su propio tratado, el manuscrito de arquitectura de Hernán Ruiz II, que ahí vemos algunos de sus dibujos, y que es todavía pues, una obra esencial para conocer la arquitectura del periodo renacentista en nuestra tierra. De la Catedral de Córdoba, él llega en 1547, cuando fallece su padre, y aunque él ya llevaba en su obra otro estilo, en la catedral va a seguir la tendencia de su padre. No innova porque, claro, hubiese sido un contraste muy, muy grande. Aún así, ya los especialistas aprecian que hay un leve cambio hacia unas posiciones diferentes, pero ahí no es donde él de verdad hace su obra más personal, digamos, aunque evidentemente la Catedral de Córdoba está entre las obras fundamentales de su trayectoria. En 1560 lo llaman a Sevilla, se ve que le vieron el gran talento que tenía, y la Catedral de Sevilla que en ese momento era la gran ciudad de España, o sea, desde la conquista de América, el tráfico con la América pues la estaba empezando a producir un desarrollo tremendo, ¿no? Parte con una población similar a Córdoba y a lo largo del siglo, si viésemos la evolución, la duplica. O sea, Sevilla es una ciudad que en ese siglo vive una expansión tremenda y claro, pues talento que veían fuera, pues talento que se llevaban. Y se llevaban a Hernán Ruiz II, que preparando la conferencia, lo vi en una página web que lo ponían ya como sevillanos ilustres y aparecía allí, ¿no? O sea, que ellos en aquel tiempo se apropiaban y todavía hoy se apropian de todo lo que haya un poquito alrededor. Fue en la Catedral de Sevilla, él trabaja, lo que ha quedado más conocido es la Torre de la Giralda, que la vemos ahí. Es una obra suya, eso sí, con todo su estilo, es quizás uno de los emblemas de la arquitectura andaluza del siglo XVI, y también estuvo en Sevilla, en su periodo sevillano, trabajando, le dieron la maestría en el Hospital de las Cinco Llagas, que hoy el Parlamento andaluz, muchos lo conoceréis, esa portada tan maravillosa que tiene, que es de Hernán Ruiz II, y que también lo hizo en su periodo sevillano. Después la labor suya yo creo que sin duda es del que más publicaciones hay y merecería una conferencia o incluso un ciclo por él mismo, ¿no? Porque tiene obras muchísimas y entrar en el detalle artístico pues sería perderlo, ¿no? Pero sí por decir que también trabajó en nuestra tierra, en Los Pedroches,
acabó San Juan Bautista de Hinojosa, hizo la torre de la parroquia del Salvador de Pedroche y la parroquia de Santiago de Belalcázar, entre otras. El legado que dejó es impresionante, el listado es enorme, llegó a ser tal su éxito que lo llamaban desde casi todas las provincias andaluzas. Tiene decenas de obras en Huelva, en Cádiz, también trabajó en Badajoz, dejó alguna iglesia también en Málaga, incluso diseñó un sepulcro para una familia en Santander, alguien que eran amistades suyas. O sea que estamos hablando del arquitecto de moda del siglo XVI, un cordobés que trascendió por completo lo que era el entorno cordobés y que se convierte en una gran referencia en Andalucía, y que con su tratado de arquitectura pues también se queda como referente, ¿no?, de ese artista renacentista que no solo es capaz de hacer una buena obra, sino que también reflexiona sobre ello, que escribe sobre ello, que dibuja sobre ello, y se pasa con él la arquitectura andaluza, y pasa de lo que era la cantería, de lo que era un oficio artesanal, a ser lo que vamos a conocer ya en la arquitectura contemporánea, que es un oficio que tiene la parte artesanal, pero también tiene una parte intelectual y artística fundamental, ¿no?, si lo entendemos bien. Por último, vamos a llegar ya a Hernán Ruiz III, que es el autor del retablo que tenemos detrás, es el punto de llegada. Hemos recorrido pues desde su bisabuelo, Gonzalo Rodríguez, su abuelo, Hernán Ruiz el Viejo, su padre, Hernán Ruiz II, y tenemos a Hernán Ruiz III. Hay algo en el relato de la familia que a mí me hace sospechar un poco, que es que Gaspar Melchor de Jovellanos, cuando se estuvo debatiendo en el debate sobre qué hacer con la herencia, decía que él era defensor de la herencia, de la ley de herencia. Y decía que en toda familia, que no había ningún problema con la herencia porque era un motor de desarrollo del individuo, ¿no? Porque decía que la primera generación, digamos, que crea las bases, la segunda generación las desarrolla y la tercera las dilapida, ¿no? Entonces, al final siempre el dinero vuelve a la sociedad, no hay riqueza tan larga. Eso es una idea un poco que la realidad la contrasta, muchas veces no es así. Pero sí que en los relatos históricos es muy habitual encontrar que se hacen de ese modo. O sea, el padre Hernán Ruiz el Viejo pone las bases, el hijo Hernán Ruiz II lo desarrolla y llega a la cima, y el tercero, Hernán Ruiz III, por la historia lo ha puesto el que dilapida, ¿no?, en un cierto modo, ¿no? Es verdad que todos los elementos históricos dan a entender que fue un hombre problemático. Su infancia, pues al igual que la de sus antecesores, pues se crió viendo a su padre trabajar. De hecho, heredó los manuscritos y los dibujos, o sea que tenía la universidad también en casa, ¿no?, y lo mamó desde la cuna, la arquitectura religiosa. Pero su carácter le da varios problemas con el cabildo. Se cuentan siempre, cada uno lo cuenta de una manera, pero hay varias maneras de contarlo, pero que él estaba casado y tuvo al parecer amores con una sirvienta, lo cual le creó problemas. Él había sido maestro mayor del cabildo cuando murió su padre, al morir Hernán Ruiz II, y al final el cabildo acaba optando por Juan de Ochoa. Esa circunstancia hace que la lógica hubiese sido que las obras de la catedral, que las empezó su abuelo, las tendría que haber acabado él. Podría haber sido, por temporalidad podría haber sido, pero las acaba Juan de Ochoa por esos motivos que bueno, no están del todo claros, pero está claro que fue un hombre más problemático. También se sabe que estuvo en la cárcel porque él hacía también obras hidráulicas, puentes, y por un puente de Andújar algún problema hubo de que no salió aquello bien y lo metieron en la cárcel, estuvo un tiempo preso, ¿no? O sea que Hernán Ruiz III tiene un perfil, digamos, más complicado en lo personal que su antecesor. De todos modos, más allá de esos detalles, que ya digo que yo pongo también un poco, porque él es de todos el que menos ha estudiado. Yo creo que todavía no existe ninguna tesis doctoral sobre él. Y quizás todo esto que hasta ahora sabemos pueda cambiar mucho cuando se investigue más, ¿no? Y la mirada siempre es un poco negativa sobre él, y creo que se reduce a esos parámetros de la tercera generación, ¿no?, tan habitual en el relato histórico y en la literatura. Más allá de esas connotaciones negativas que se hacen sobre él,
Fue maestro mayor de la catedral. En su periodo como maestro mayor de la catedral hizo el pórtico y también hizo, como estamos viendo ahí, la torre de la mezquita, el antiguo minarete, la transformación en torre. Se cuenta, también lo cuentan de manera con una perspectiva negativa, que fue su intento de parecerse a su padre, que había hecho la Giralda en Sevilla, pues hacer, que también era la antigua torre, pues recrear en la torre, hacer su torre, ¿no?, para competir con su padre. Yo tampoco me lo creo, porque el presupuesto de la Giralda fue muchísimo más alto que el presupuesto de la torre de la Catedral de Córdoba, o sea que competir con distintos presupuestos lo veo complicado. Creo que él, sí es verdad que él quería dejar su obra, que es propio de cualquier artista, y aunque es verdad que la crítica no dice que comparada con la Giralda, pues no es tan bella, ¿no? Evidentemente la Giralda es más bella que la torre, que el minarete de Córdoba, pero sí creo que es una torre que está bien resuelta desde mi punto de vista, y creo que es una obra estimable y que se califica negativamente en demasía cuando es una obra muy, muy interesante. Después hizo también la torre de la parroquia de Montilla, y en Los Pedroches también lo vamos a encontrar varias veces. Por una parte en San Mateo de Villanueva del Duque, que es obra suya, y ahora también contaremos un poquito del retablo. Él muere en 1606, ¿vale? Y después, por acabar ya la saga, lo sucede su hijo Hernán Ruiz IV, del que la historia cuenta muy poco y también dándole poco valor a su obra, y otro hijo que tuvo, que era Martín, que se llama igual que su tatarabuelo, los nombres iban pasando, es más fácil de ver la evolución por nombres que por apellidos. También se dedicó a la cantería, por lo que vemos que se confirma la idea de que es una saga larguísima, con diferentes talentos, como es lógico, pero todo dedicado a ese oficio. Y ahora vamos a hablar un poquito de nuestro retablo, del retablo de Hernán Ruiz III que tenemos aquí con nosotros. Para mí, yo creo que lo he dicho antes, creo que fue una fortuna, ¿no? Porque este retablo es el que nos ha conectado con todo este mundo, ¿no?, de arquitectos. En Pozoblanco no teníamos ninguna obra suya de los Hernán Ruiz, como si la tenían pueblos de alrededor. Y con este retablo pues entramos, aunque sea, digamos, en una parte pequeñita, pero entramos en esta gran historia de la arquitectura del Renacimiento, ¿no? Fue una cuestión, lo cuenta, lo voy a contar con palabras de José Luis González, que lo tenemos con nosotros, pero voy a aprovechar su texto porque me pareció una tontería no contarlo como él lo cuenta, porque es precioso. Dice: en 1996, dentro de un plan general de reforma de la capilla, esto lo contó aquí mismo, creo, en el 31 de enero de 2014, en los Viernes de Jesús. Fue instalado un antiguo retablo procedente de la Santa Iglesia Catedral y cedido por el Obispado gracias a las gestiones de Andrés García Torralbo y Manuel Nieto Cumplido. Retablo que había quedado en desuso y que estaba en pésimas condiciones materiales, por lo que hubo de ser restaurado por el tallista cordobés Andrés Valverde Luján. Es el actual retablo de Jesús Nazareno, en realidad la mitad de un monumento eucarístico erigido en la catedral en 1578 para la conmemoración del Jueves Santo, realizado por el retablista López de Liaño Ramírez y ensamblado, pintado y dorado por los pintores Juan Ramírez y Juan Rodríguez. La traza y toda la labor de realización fueron obra del maestro mayor de la citada Iglesia Catedral, el arquitecto Hernán Ruiz III. Justo un siglo después de su realización, en 1678, el monumento había sufrido un considerable deterioro y por ello hubo que introducir en algunas reformas a cargo de Juan de Alfaro, del que hablaré ahora también. En 1578 fue nuevamente restaurado, en esta ocasión por Pedro Cebatera. El tiempo, dice, aprovecharé, que esto es muy curioso, también que lo descubrió José Luis, por eso digo que los historiadores al final son la base de todo esto. Dice, unos datos que al cabo de los siglos nos muestran las vueltas que puede llegar a dar la vida. En 1587, López de Liaño, que había trabajado en el retablo, el autor de este monumento, estuvo en Pozoblanco durante 4 días para tasar el retablo que se estaba realizando por Francisco de Vega para la capilla mayor de la parroquial de Santa Catalina. López de Liaño cobró por el peritraje 6 ducados. O sea, tenemos ya a López de Liaño, que estuvo a metros de aquí trabajando en Santa Catalina, como podría saber que después el retablo que había hecho iba a acabar aquí a escasos metros, no siglos después, lo que es la vida y la historia. Y el arquitecto Hernán Ruiz III también visitó Pozoblanco el mismo año de 1587 para dirigir las obras de construcción de la torre de la parroquial, porque la primitiva se había derrumbado en 1584.
La primera torre de la iglesia de Santa Catalina se derrumba a finales del 16 y Hernán Ruiz III, el autor de la traza del retablo, viene a vigilar la torre. Los documentos los publicó José Luis, los tiene José Luis, y estuvo aquí varios días y se le pagaron, vamos, que está totalmente constatado, sin saber ni sospechar tampoco que su retablo acabaría ojalá esperemos que por muchísimo tiempo, aquí con nuestro Padre Jesús Nazareno. Esta torre se mantuvo en pie, la que él revisó y vigiló era la antigua torre de Santa Catalina, que queda hasta el siglo XIX, hasta 1845. Luego está la iglesia sin torre, hasta que ya en el siglo XX se construye la que hoy conocemos. Del retablo nos dice José Luis: medio abandonado y postergado en la tarazana de la catedral, finalmente la mitad de él fue llevado en los años 80 a la localidad de Peñarroya, en cuya iglesia del Salvador hace también las veces de retablo, y la otra mitad ha terminado encontrando acomodo en esta capilla de Jesús Nazareno. Decía antes también lo de Juan de Alfaro, porque por esto de conectar la historia, Juan de Alfaro es un pintor cordobés, un siglo posterior a lo que hemos hablado, que era de una familia, los Vaca de Alfaro, que eran médicos y poetas. Su hermano fue Enrique Vaca de Alfaro, que es quizás el segundo poeta mejor del siglo de oro en Córdoba después de don Luis de Góngora. Pues este Juan de Alfaro, que se hacía llamar, aunque era Vaca de Alfaro, que fue el que revisó y arregló este retablo, era el alumno de Diego de Velázquez, nada menos, y fue su primer biógrafo y el hombre que lo pintó en la capilla ardiente. Le hizo un retrato de la cara, que creo que no se ha conservado. O sea que tenemos también los vínculos, la conectividad de la historia nos permite que cuando entremos a esta capilla, aparte de ver a nuestro magnífico Nazareno, que también tiene una historia preciosa y llena de misterios, pues veamos que también el retablo tiene detrás una historia enorme y una historia que lo entronca con lo mejor del arte cristiano del periodo renacentista. O sea que tenemos aquí alrededor a figuras como Hernán Ruiz II, que es mayúscula, Juan de Alfaro, en fin, que nos conectan con un mundo magnífico y una época muy brillante. En lo social quizá no tanto, pero desde luego en lo que es arte religioso, una época absolutamente fascinante. Para acabar, ya concluyo, pues defendiendo eso, la potencia que nos da la historia y en este caso un hecho hasta cierto punto fortuito, como fue la llegada aquí de este retablo, para que nuestros ojos vean más allá de lo que vemos, eso es muy, muy importante en el conocimiento de la historia, y también defendiendo que cuando hablemos de los Hernán Ruiz, pues nunca hablemos de una saga de Hernán Ruiz I, Hernán Ruiz II y Hernán Ruiz III, porque en verdad fueron mucho más y yo creo que el tiempo nos va a ir dando la razón al ir descubriendo nuevas cosas, incluso a lo mejor una perspectiva distinta de algunos de ellos. Por último, simplemente animar, hoy que estoy en Pozo Blanco, aunque lo hago en muchos sitios, pero a que jornadas de este tipo, que le agradezco muchísimo a mi cofradía, se celebren. Sé que la hace Piedra y Cal. Creo que el ayuntamiento también tiene que implicarse en la difusión de la historia. Creo que a nuestro pueblo hay un poema, yo admiro mucho a Hilario Ángel Calero, creo que es un poeta que supo condensar dos mundos, el de Antonio Machado y el de Ramón Gómez de la Serna, con la hilariada, es un poeta fascinante, pero creo que el verso Pozo Blanco, Piedra y Cal, sin otro particular, no creo que nos haga mucho beneficio. No conozco a ninguna persona en mi vida que no sea particular, ni a ningún edificio que tenga una particularidad, ni a ningún municipio que no tenga una particularidad. Creo que él hizo un verso rítmico muy bonito, pero que no se corresponde con la historia de Pozo Blanco. Pozo Blanco tiene muchas particularidades como todo municipio. Evidentemente hay periodos de la historia donde hay municipios cercanos que tienen más historia que nosotros. Pero hay momentos de la historia donde Pozo Blanco tiene más historia que otros municipios cercanos. Estoy hablando, por ejemplo, de la transición del siglo XIX hacia el XX y que ya Pozo Blanco, curiosamente, es un pueblo que se convierte en el más poblado de la comarca de manera muy rápida desde su fundación. Entonces yo creo que tenemos que abandonar esa idea de que no tenemos patrimonio, de que no tenemos historia, porque quizá lo que nos hace falta es promoverla más y que le llegue a la ciudadanía, también a los niños, a través de olimpiadas del patrimonio, de este tipo de cosas, porque creo que estamos promocionando mucho el deporte en nuestro pueblo y eso está muy bien, pero creo que también el conocimiento de nuestra historia, de nuestro patrimonio, tenemos que ponerlo en valor, porque si no nos queremos nosotros, no nos va a querer nadie, eso está muy claro. Así que nada más, solamente quiero agradecer de nuevo la oportunidad de haber dado esta conferencia, darle gracias a Dios y a nuestro Padre Jesús de haber tenido la fortuna de estar esta noche aquí acompañando y teniéndolo a Él
aquí detrás, que me ha ayudado a hacer este recorrido por los Hernán Ruiz. Y nada más, muchísimas gracias y buenas noches. Me dice Félix si alguien quiere hacerle alguna pregunta, porque está dispuesto a contestarla. Yo, desde luego, él lo ha dicho estupendamente y se corresponde lo que ha dicho al final con uno de los objetivos por los que organizamos estas jornadas, que es poner en valor ese patrimonio que tenemos en Pozoblanco alrededor de la presencia de Jesús Nazareno, patrimonio artístico, patrimonio histórico, patrimonio cultural, devocional, darlo a conocer a todo el pueblo, porque hay muchas cosas que ni los mismos pozalbenses conocemos de nuestra historia, y desde luego Jesús Nazareno y todo lo que tiene alrededor es de lo más antiguo, de lo que tenemos documentos y de lo que podemos contar parte de la historia, y animar a las instituciones públicas y, ¿por qué no?, también privadas, a poner en valor ese patrimonio, a extenderlo por todo nuestro pueblo, y que todos nos sintamos orgullosos de lo que tenemos y de que lo valoremos, y cuando entremos aquí sepamos que no solo venimos a ver a Jesús Nazareno, que es lo más grande desde luego, sino que también alrededor de esa devoción pues hay un patrimonio, como he dicho antes, de gran valor. Y desde luego para nuestra hermandad es un orgullo y una satisfacción que nuevamente dos hermanos cofrades pues hayan sido los protagonistas de esta noche. Al principio dije nuestro hermano Félix Ruiz Calador, pero se me pasó que Antonio Manuel también es cofrade de la hermandad. La semana pasada tuvimos a María Moreno y a José Luis González Peralbo, que también son cofrades. Hoy pues tenemos a Félix y a Antonio Manuel, y como digo, es una satisfacción para nuestra hermandad tener estos hermanos de esta categoría y de esta generosidad cuando le pedimos su colaboración para cualquier cosa. Paco. Era parte del movimiento que se ponía en la catedral de Córdoba, el Jueves Santo, y que esto era lo que era el movimiento. Eso lo iba a leer, y es que la iglesia tenemos aquí montado, pero era para los cursos, se podía poner, estaba abajo. Y yo decía, esto es verdad, Eso es, esa era la función original que tuvo, y nos da, como usted lo ha dicho muy bien, la idea de la magnificencia de lo que era la Semana Santa en aquel momento, el Jueves Santo, y lo montaban y lo desmontaban. Aquí estuvo, y ahora está en Peñarroya, nos hermana también con Peñarroya el compartir este elemento, y sí, esa fue la función, y también un poco el que cayese en desuso, porque si hubiese tenido un uso fijo probablemente no estaría ahora aquí, estaría en donde estuviese, en la catedral. Al ser ese uso, digamos, un poco difuso y además complicado, que a lo mejor en esos siglos, pero ya siglos más tarde dirían, esto es un enreo, ¿no? Y allí se quedó, y al final, pues por suerte nos llegó hasta nosotros y nos entroncó con toda esta historia. Pero sí, ese fue su origen. Bueno, pues como muestra de agradecimiento a Félix por esta magnífica conferencia que nos ha dado, pues le vamos a entregar lo mejor que tenemos, que es una imagen de Jesús Nazareno, para que él la tenga siempre presente. Os digo que cuando hagamos la entrega esperéis 3 minutitos, que vamos a pasar a la segunda parte de esta jornada. Tenemos una conexión vía informática, si la tecnología no falla, con Cádiz, creo,
con Rubén Darío Galán Martín, que es la persona también relacionada con Pozo Blanco, que ha hecho el documento que vamos a ver a continuación y que vamos a estrenar pues, en primicia mundial, como dicen. Así que un poquito de paciencia, 3 minutos y estamos con esa segunda parte. Que, por cierto, nuestro vicepresidente Rafael Moisés Sánchez pues, va a ser el que presente a Rubén Darío. Feliz. Muchísimas gracias. Tenemos que quitar el ordenador. Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a ver si conectamos bien. Hemos probado esta tarde un buen rato y todo ha salido bien. Bueno, ya tenemos a Rubén. Bueno, pues en esta segunda parte del acto que nos convoca, vamos a presentar el trabajo de fotografía que ha realizado Rubén Darío Galán Martín, natural del Araal, en Sevilla, y cuyo vínculo con Pozo Blanco le viene al estar casado con María Fernández Molina, hija del que fuera secretario de nuestra hermandad, José María Fernández. Fue precisamente en esta capilla donde Rubén y María celebraron su matrimonio. Profesionalmente, Rubén es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Desde el año 2004 trabaja en Telefónica ocupando diferentes puestos de responsabilidad en Madrid y actualmente en Sevilla, donde es responsable a nivel nacional del desarrollo del negocio de tecnología de la información para empresas y administraciones públicas. Su principal afición es la música, habiendo realizado estudios de piano y posteriormente de canto. Ha participado en infinidad de conciertos como tenor y director de coros. Destacar la creación de la iniciativa en enero de 2014 de Emprendes Música, dirigiendo la preparación del coro participativo y la dirección de coro y orquesta en 8 producciones del Mesías. Una de ellas, muchos de ustedes recordarán, en el Teatro El Silo. Los que conocemos a Rubén Darío sin duda destacaríamos de su personalidad lo polifacético que es. No os podéis imaginar a todo lo que se hace. Es increíble. Es de ese reducido número de personas que con estudio, constancia y mucha capacidad de trabajo consigue aquello en lo que pone su objetivo. Otra de sus aficiones es la fotografía. Este verano
hemos podido admirar en las redes sociales algunos de sus trabajos en Los Pedroches, como las fotos de las noches de luna llena con la Torre de Pedroche, el Castillo de Belalcázar o la Torre de la Parroquia del Viso. Un día de este verano, estando de vacaciones en nuestra localidad, le propuso a José María realizar un trabajo fotográfico en la Capilla de Jesús Nazareno, idea que nos trasladó José María, y con la debida autorización de la superiora nos vinimos un sábado a realizar el proyecto de Rubén Darío. El proceso y realización del mismo será Rubén quien lo comente. Lo que sí estoy en disposición de afirmar que es fruto de muchas horas de trabajo, de un perfecto conocimiento de los medios técnicos y de un empeño por buscar esa perfección en todo lo que el autor se propone. No me queda nada más que agradecer a Rubén la generosidad de delegar este trabajo a la Hermandad, trabajo que estará disponible en nuestra página web desde esta misma noche, para que cualquier persona, desde cualquier lugar y en cualquier momento, pueda realizar una visita completa a la Capilla de Jesús Nazareno y presentar sus oraciones al Señor o disfrutar de las obras de arte que en la misma se depositan. Gracias, Rubén, en nombre de todos los hermanos de Jesús y devotos, y la palabra es tuya. Un segundo, Rubén. Un segundo, Rubén. Bueno. Vamos a ver si... Ya, ahora, Rubén, intenta ahora. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias por esta presentación. Lo primero que si pueden poner, por favor, que yo digo ¿Comienzo? Sí. Si pueden poner el No te escucho bien, perdón. Si pueden poner el ordenador. No me entero. Repíteme. ¿Es posible que puedas poner el mute en el ordenador? Sí. Vale. Ahora, ¿me escuchas? Sí. Genial. Bueno, pues esta es la imagen que hemos estado trabajando desde este verano, 2021. El objetivo de esta foto es porque así, de una forma visual, podéis ver la capilla, los otros del mundo. Es una foto que está compuesta a su vez de 33 fotografías unidas una detrás de la otra para componer una única imagen de visión de 16 grados que se puede ver tanto en un PC como en un móvil, y también pues podéis verlo con gafas de realidad virtual para poder ver de como si estuviese dentro de la capilla. El objetivo, como decía, es pues dejar inmortalizada esta capilla a lo largo de los años y de este verano, ¿no?, de 2021, para que todo el mundo pueda disfrutar de ella. Quiero dedicar esta fotografía a José María Fernández, que es el padre de mi esposa, y ese fue mi principal motivación, ¿no?, hacer un detalle para nuestra hermandad y la suya, que tanto quiere, y que bueno, que allí esto reflejado, reflejado. La parte técnica de esta foto, pues bueno, como decía, son 33 fotografías unidas que han sido tratadas de 4 filas de información. Es una foto muy grande, con un detalle muy grande
que consigan una nota y que no se note para nada esa transición de las diferentes imágenes. La hemos lanzado en la página web directamente, luego pasaremos el enlace para que podáis ver con 3 tareas distintas, una de alta calidad, una de media calidad, otra de baja calidad, otra de baja calidad para poder ver los móviles, aunque las fotos que quieras son 4 gigas, en la que se ha subido a la página web tiene menos calidad para poder descargarla de forma suave y más fácil en nuestros ordenadores. Aún así, he decidido descargar unos 450 megas, por lo tanto, tenéis que tener un poco de paciencia a que tenéis fibra óptica en casa y lo primero que va a tener un poquito y ya veréis cómo se carga perfectamente. Podemos ver que podemos hacer con el móvil, y si tenéis un móvil, pues con la opción de visual que os va a dar aquí en el PC, os da esa opción, pero la opción que es ver en tiempo real, y moveréis el móvil y moveréis toda la pantalla. Veréis directamente con movimiento toda la pantalla. En este momento, como está alojada en una página web, digamos, que es la herramienta y la herramienta que he instalado en ella es gratuita, no tiene coste. A día de hoy no me va a permitir verlo con gafas como la Oculus Web, que permite, bueno, son una tecnología nueva, que permite verlo con una gafa de ficción, pero bueno, eso en el futuro ya veremos cómo va a venir. Vamos a hacer un poquito de zoom a la imagen del Cristo para que vean un poquito que a pesar de que estamos a bastante distancia, pues podemos ver con cierta calidad esa imagen. Para hacer una imagen de 360 grados, lo normal es que a esa distancia sea pixelado y sea en detalles, pero podemos ver que si acercamos incluso un poco más, pues podemos ver un poquito mejor esa imagen. Ese relato muy bien habéis comentado en la presentación del vídeo. Si queremos ver una perspectiva del techo, damos un poquito de menos zoom y veréis dónde está ubicada la foto. Esa cámara de fotos, fijaros que se ha decidido ponerla justo en el centro de la lámpara, que va a permitir que, bueno, si hacemos menos zoom para poder ver toda la perspectiva y tiramos una imagen para que haya una horizontal, para que se vea la comunidad, digamos, en los sentidos, pues bueno, tendremos aquí el techo de la villa con sus buenas de madera, y esa visual también se encanta que se va a acercar, por ejemplo, a ese ángulo que está aquí de la lámpara, porque hay también lo bonito que está ese detalle, esa lámpara justo en el centro de la imagen. Entonces tenéis este detalle incluso como esto. Ahora sí, volvemos al zoom principal, pues podemos hacer zoom a una de las vidrieras, y podéis ver también el detalle que no hay un desenfoque, no hay una exposición, una sobreexposición, sino que está acomodada, pues para que veáis eso que tiene aquí, pues la pieza de esta vidriera que hay también plasmada en esta imagen, y podéis ver que hace zoom y ver el detalle de ese color que tiene. Yo por mi parte no quiero aburrir mucho más, no voy a su casa, o móvil, podéis echar un vistazo a los rincones de la misma, ese pequeñito que está aquí también podéis hacer el zoom a la derecha aquí, para que podáis visitar nuestra capilla desde cualquier punto, o hacer otro zoom a otro lado del cuadro bonito que está en el otro lado a la izquierda, si giramos. Es eso, me refiero a que está justo detrás, que también también ya os lo haré mucho, ese de ahí, pues bueno, pues se intentó hacer se hace un poco más de zoom, pues para que se conviene, se quedase ahí ese detalle. Pues por mi parte, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pero nada más, espero este buen vídeo para
Muchas gracias, Rubén. Este trabajo tuyo nos va a permitir el seguir cumpliendo con otra de las obligaciones de la hermandad, quizás la primera, ¿no?, que es promulgar, promocionar, aumentar la devoción a Jesús Nazareno. Ahora mismo, desde cualquier lugar del mundo, creo que era desde las 10 de la noche, ¿no, Ángel? A partir de las 10, cualquiera de ustedes, entrando en la página web de la hermandad, podrán disfrutar de la foto y, bueno, si algún día, no sé, porque tenemos fiebre o reacción a la vacuna, pues podemos hacer nuestra visita a la capilla desde casa tranquilamente. Así es que buenas noches, con esto terminamos esta segunda jornada y les emplazamos a la semana que viene, que tendremos aquí, si no recuerdo mal, a José Luis González Peralvo, otra vez nuestro hermano José Luis, que nos va a dar a conocer los médicos que a lo largo de la historia han ejercido en este Hospital de Jesús Nazareno. Otro trabajo interesantísimo de José Luis que nos va completando esta magnífica historia de 416 años. Que descansen, que se cuiden y poquito a poco que volvamos a la normalidad. Muchas gracias.